Vieja. Una vez que tenemos la grabación se sube a la página de YouTube de la universidad dentro de lo que es el seminario de Nuevas y Viejas Autocracias, y cuando yo tenga el link se los comparto también para que ustedes lo tengan. Bueno, a los que ya estamos puntuales, bienvenidos a este nuevo encuentro de viejas y nuevas autocracias. Como propusimos este año, la idea es ir tocando diferentes temas que nos atañen a los latinoamericanos en general y a los argentinos en particular, sobre el avance de las autocracias, particularmente en América Latina, pero también en el mundo. Así fue que tuvimos un encuentro sobre Cuba, otro encuentro sobre China. Hoy vamos a estar hablando del camino autoritario de Bolivia. Para ello me acompañan Mateo Rosales Leigue, que es abogado y es fundador de Libres en Movimiento, y Homero Mendizábal, que es economista y cofundador de Libres en Movimiento. Uno vive en Madrid, el otro vive en Praga, así que muchas gracias a ambos por conectarse y por compartir con nosotros justamente qué pasó, yo diría desde prácticamente la llegada de Evo Morales al poder, que comienza ese camino autoritario que se acentúa cuando él quiere desconocer la letra constitucional que él mismo había reformado para presentarse una nueva reelección, cuando hizo ese plebiscito donde la gente, no me gusta a mí decir la gente, pero la realidad es que el pueblo, los ciudadanos le dijeron que no querían una nueva reforma, una nueva reelección, reelección, y se convoca elecciones, él se presenta, hay elecciones en un contexto bastante particular, donde parece que el conteo de votos se apaga, se cae el sistema y de pronto aparece que él ganaba las elecciones. En ese contexto de fraude electoral y de desconocimiento justamente de las autoridades de ese resultado, se invita a Evo Morales a que presente su renuncia, se le saca su apoyo, Morales se va a Argentina, se va a México, y empieza un derrotero claramente particular que se dio en ese contexto, donde Janine Áñez asume la presidencia, y después de la pandemia tiene que llamar elecciones, y es la vuelta de el más al poder, no de Evo, sino del que se suponía que era su delfín, que es ahora el presidente Arce, y un derrotero, decíamos, más autoritario, más autocrático incluso, podríamos decir, y ustedes me van a decir si sí o no, que lo que habían sido las presidencias anteriores de Evo Morales. ¿Cómo sigue entonces, Mateo, Homero, este derrotero autoritario que caracteriza particularmente las presidencias del MAS, ¿no? Donde se va avanzando sobre las instituciones, y en los últimos años con más ahínco aún se persigue a la oposición? Está uno de los opositores principales presos, el gobernador de Santa Cruz. Janine Áñez está presa ya no sé hace cuánto tiempo, en condiciones realmente de violación de sus derechos humanos. Bueno, los dejo hablar ustedes entonces. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Mateo. Gracias, Homero. Los escuchamos. Eh, como, como quieran que empiece, Homero, si quieres voy. Vale. Dale, te dejo que vos. Fenomenal. Nada, gracias Constanza por la invitación, por un lado, y también por la preocupación sobre Bolivia. Yo creo que, como bien lo has dicho, es un tema que nos incumbe a los bolivianos en particular, pero a todos los latinoamericanos en general, y yo creo que a todas las democracias del mundo. Abordar estos temas en base a un análisis proactivo también y propositivo. Yo creo que eso es importante en la medida en que nos situamos en contextos políticos, económicos, sociales, y en la región lo sabe muy bien, de constante cambio, ¿no? Y de volatilidad. Los últimos años de forma abrumadora que nos interpelan de alguna manera, ¿no? Libres en Movimiento, precisamente, es una organización de jóvenes bolivianos cuyo objetivo es trasladar a las instituciones públicas, a las instituciones internacionales, a los organismos internacionales, la realidad de Bolivia en particular y de América Latina en general. El debate que existe ahora mismo entre democracia y autoritarismo, y las características que tienen todos estos gobiernos de corte populista, ¿no? De los cuales la región ha sido víctima las últimas décadas. Bien, pues dicho esto, a mí me gustaría partir de esta idea, ¿no?
hay un debate que existe entre la definición del Estado democrático, del gobierno democrático más bien, en el análisis que nos sirve para el estudio académico. Una de las mejores democracias de la región, o la mejor democracia de la región, es Uruguay, ha sido calificada como la democracia más consolidada. Y en el otro extremo, gobiernos autoritarios, definidos como autoritarios, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y en ese interín, entre una democracia más o menos consolidada y los gobiernos autoritarios, se encuentran los regímenes híbridos, ¿no? A lo que Guillermo O'Donnell calificó como democracia delegativa, o Steven Levinsky como autoritarismo competitivo, ¿no? Y como decía, para el análisis y para ubicar la situación en la que se encuentra políticamente el país, pues Bolivia entraría dentro de este contexto, ¿no? Una democracia delegativa, un autoritarismo competitivo. No obstante, yo creo que es importante poner sobre la mesa algunos elementos que son relevantes a la hora de plantear precisamente estas propuestas. Un país donde hay persecución política, donde hay casi 200 presos políticos, donde hay persecución a los medios de comunicación, donde desde las instituciones se combate el pluralismo político, donde el gobierno funciona en base a una lógica hegemónica, no puede llamarse una democracia, ¿no? Y ni siquiera un autoritarismo competitivo. Yo creo que eso es un autoritarismo con todas las letras. Y desde el ámbito público, político, yo creo que es necesario contextualizar y calificar al régimen del movimiento al socialismo como un régimen autoritario. El gobierno del movimiento al socialismo llega al poder en Bolivia en el año 2006. Desde entonces hasta 2019, Constanza ha hecho un breve resumen y un resumen cabal de la situación, que no voy a profundizar. Si quieren podemos ver detalles en las preguntas, hasta el 2019. Entonces son 14 años, 13 a 14 años del gobierno del movimiento del socialismo, donde, como decía Constanza, se ha aprovechado de cambiar la constitución, de modificar las leyes en favor de la hegemonía del movimiento del socialismo, donde se ha intervenido las instituciones públicas, donde se ha intervenido todos los poderes del Estado, incluido el Tribunal Constitucional, y prácticamente todas estas instituciones han funcionado en función de los intereses del gobierno de Evo Morales entonces. Después de la transición fallida, de la transición frustrada con Yanine Áñez, vuelve al poder el movimiento al socialismo de la mano del delfín Luis Arce, del delfín de Evo Morales, Luis Arce. Estas prácticas autoritarias que comentaba no cesan y en parte se agudizan. Se agudizan por un elemento que yo creo que es clave. Evo Morales tenía una presencia internacional muy potente. Él había sido calificado como el primer presidente indígena, como un líder de dos pueblos, que le había dado un bagaje y una publicidad a nivel internacional muy importante. De hecho, yo creo que se ha socapado mucho a nivel internacional la imagen de Evo en beneficio de intereses, por un lado yo creo que de la izquierda, y por otro lado de intereses económicos, porque es verdad que el año 2013, por ejemplo, Bolivia llega a un crecimiento de casi 6%, no es una barbaridad para un país como Bolivia, donde el crecimiento es más bien pequeño, ¿no? En términos per cápita. Y se socapa esta imagen en beneficio de estos intereses, y Evo Morales precisamente aprovecha eso para desplegar toda esta dinámica autoritaria institucional. Luis Arce no tiene eso. Luis Arce no tiene ni imagen internacional ni tiene arcas públicas, no tiene bonanza económica, mejor dicho. Por lo tanto, no hay ningún óbice para que esta lógica continúe. Es curioso porque
Luis Arce representaba la cara más moderada de los sucesivos gobiernos de Evo Morales. Él había sido ministro de Economía y Finanzas desde el año 2019 hasta el 2000, perdón, desde el 2009 hasta el 2019 en los sucesivos gobiernos de Evo. Y por lo tanto, pues esta bonanza económica, esta estabilidad económica estaba vinculada también a la imagen de Luis Arce, eso es evidente. Y es curioso porque ¿cómo podemos analizar de que este presidente, ahora Luis Arce, pueda continuar con estas prácticas autoritarias? Y es que yo creo que en el análisis cabe destacar que es precisamente no el problema del líder de turno, no es el problema del caudillo de turno, sino el problema está arraigado en el mismo partido político, en el mismo movimiento al socialismo. Esto es importante porque el MAS se crea desde una base social, política, corporativista, sindicalista, cocalera. Cocalera, el término viene de los grupos, de los sindicatos que están vinculados a la producción de la hoja de coca, mucha de ella destinada al narcotráfico. Estas son organizaciones hiperverticalistas, ¿no? O sea, son organizaciones que internamente no practican, o sea, no tienen prácticas democráticas, sino más bien son radicales internamente. Ustedes me dirán, pero es que ningún partido político realmente es democrático, ¿no? ¿Qué partido político tiene estándares democráticos internos? Es verdad que es una falencia a lo mejor institucional que hay que mejorar en muchos sentidos y en muchos países y en muchos partidos. No obstante, llevar estas prácticas de los grupos minoritarios que componen el partido a la lógica de administración pública del Estado, ese es el problema. Y eso es en lo que está ahora mismo Bolivia, porque precisamente estas prácticas autoritarias se han agudizado en ese sentido, ¿no? Creo que ahora mismo es importante poner sobre la mesa esta idea, pero también en términos de análisis la situación de la oposición boliviana. No sé cuánto tiempo tenemos, Constanza, para esta primera intervención, pero bueno, adelante, sí o vale. Yo creo que en Bolivia ahora mismo, o sea, teniendo este contexto previo que comentaba, que es importante para el análisis, es necesario hacer una introspección de la situación de la oposición política. La oposición política en Bolivia ahora mismo está compuesta por Comunidad Ciudadana, está liderado por Carlos Mesa, es una coalición de grupos y de partidos que está liderado por el expresidente Carlos Mesa y que es el partido que, además del MAS, tiene la mayoría en la oposición, ¿no? En la oposición política. Y también creemos que es el partido del líder ahora preso, exgobernador del departamento de Santa Cruz, el departamento económicamente más importante de Bolivia, que vendría a ser el tercer partido en la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa, que sería el Congreso de los Diputados, ¿no? Estos partidos no tienen arraigo territorial más allá de creemos en Santa Cruz. Por lo tanto, no contamos con una estructura partidaria consolidada que pueda hacer frente al movimiento al socialismo, un partido que está muy bien arraigado, sobre todo en las provincias intermedias de Bolivia, incluido, diría, en el oriente boliviano, incluido en algunos casos provincias y localidades de Santa Cruz, ¿vale? O sea que estamos hablando realmente de un partido con un despliegue político muy importante, muy importante. Esta oposición ahora mismo no tiene la capacidad de hacer frente en términos institucionales como oposición al MAS, porque no se respetan las mayorías en el debate público. Es decir,
que a pesar de que se puedan llegar a acuerdos con el MAS, no se consiguen porque el MAS, el movimiento al socialismo, impone el rodillo autoritario incluso a la hora de negociar. Entonces, la oposición se ve en una tesitura en la cual la denuncia pública es una de las herramientas más sostenidas de los últimos meses para poner en evidencia al gobierno de Luis Arce. En eso se reduce la oposición institucional de estos partidos a nivel nacional. Pero por otro lado, y esto yo creo que es importante también en el análisis, hay una masa social sobre todo clase media, que ha sido la clase más perjudicada por las políticas de Evo y ahora de Luis Arce en Bolivia, que está definida por dos cuestiones, yo creo, claves. Por un lado, el tema económico, y por otro lado, el trasvase o el cambio generacional. Esto es muy importante, porque ahora mismo Bolivia está en una crisis económica, yo creo que insalvable, porque no tenemos el dinero de 2013. Esto pasa en muchos casos, en Venezuela, también con el precio del barril de petróleo, no tenemos en Argentina, no tienen estos gobiernos la financiación que tenían, por lo tanto, su capacidad de sostenibilidad en el tiempo es menor. Entonces, y por otro lado, la juventud, que de alguna manera refleja el hastío de la sociedad. Gran parte de la movilización el año 2019 contra Evo viene de ahí, viene del cansancio, la fatiga social, muy vinculada a una parte joven de Bolivia. En Bolivia, no me quiero equivocar en el dato, pero voy a decir una cifra alrededor, el 40% de la población que está inscrita en el censo y que vota, tiene menos de 35 años. Es una barbaridad, porque son jóvenes que de alguna manera están más vinculados a lo internacional, son más críticos, se movilizan en cierta medida, no es una juventud crítica, ¿no? Pero que en momentos claves se moviliza y que además tiene una conciencia sobre el desarrollo que está vinculado, pues, a la innovación. Por eso hay tanta migración de la parte andina, La Paz, Oruro, Cochabamba incluso, hacia Santa Cruz, porque Santa Cruz es un departamento atractivo en estos términos. Y por eso mismo Santa Cruz representa el departamento, y yo creo la sociedad cruceña, de oposición al gobierno. Esto es muy interesante análisis, porque a partir de ahí podemos hacer propuestas, se pueden organizar cosas y se puede empujar hacia un cambio, obviamente, dentro de la legalidad y de la propuesta democrática para afrontar el movimiento al socialismo. Y para terminar, yo comentaría que además es un tema, yo creo, importante en toda la región. Hay ciertas cuestiones que no se han resuelto en muchos de nuestros países en América Latina, que está vinculado, por ejemplo, hay muchas, pero voy a atravesar un par. La crisis del sistema de partidos. O sea, en Bolivia no existen partidos políticos. O sea, más allá del MAS, no hay partidos, no hay un sistema de partidos y un sistema electoral que pueda de alguna manera crear, organizar límites y a la vez estructuras de cara a la alternancia, entendida también precisamente como los valores que entendemos de la democracia, por un lado representativa y por otro lado participativa, ¿no? Yo creo que ese es el desafío, uno de los desafíos muy importantes. Obviamente el autoritarismo en Bolivia ha hecho que no se puedan renovar liderazgos, eso es evidente, es obvio.
pero también yo creo que es algo que dentro de las reformas, de las primeras ideas que hay que ejecutar, debería ser esta una de las prioridades. Y por otro lado, una palabra clave que es pobreza. La pobreza es el caldo de cultivo para la irrupción de los populismos, para la irrupción de los autoritarismos, para la irrupción de mecanismos que vienen vinculados obviamente a una trayectoria caudillista, corrupta, excluyente, que amenaza constantemente nuestras democracias. Por lo tanto, la oposición política en Bolivia, y yo creo que en otras partes también de la región, el desafío en la estrategia es cómo, por un lado, transmitimos una propuesta, una solución a, a clases sociales deprimidas, a sectores populares. En Argentina esto es brutal, yo creo, es muy importante, por ejemplo. Y por otro lado, ¿cómo hacemos para que esta parte de la sociedad se integre en nuestras propuestas, se integre con nosotros y cómo somos capaces de convencer a, a, esta, a este sector social de que hay una alternativa en términos económicos, políticos, institucionales, sociales, culturales, en este caso al movimiento al socialismo. Precisamente la respuesta nos la da en parte la transición frustrada con Yanine Áñez, ¿no? Donde la gente ha preferido lo malo conocido que lo bueno o lo mal, ¿no? Esa frase, porque ha visto que ese gobierno con casos de corrupción, también con persecución excluyente, no iba a solventar, a resolver lo que esta clase, llamémosle social popular, entendía que era necesario, ¿no? Bueno, yo me detengo aquí, doy paso a Homero y después abierto a las preguntas que puedan surgir. Dale, muchas gracias, Mateo. Yo tengo preguntas, pero lo dejamos a Homero entonces. Ok, gracias. Gracias, Constanza, gracias, Mateo. Bueno, creo que Mateo hizo un resumen ya general de toda la situación de Bolivia para los que no la conocen, ¿no? Y básicamente, ¿no? Se resume en que desde la asunción del movimiento al socialismo, al poder, Evo Morales, ¿no? Y su grupo, que hoy es la nueva oligarquía, ¿no? Decidieron que no se tenía que dejar el poder. Básicamente es por eso que usaron el discurso indígena, ¿no? A pesar de que han defraudado a toda la población indígena, todas las naciones indígenas en Bolivia, las más de 36 naciones que existen reconocidas, ¿no? Claro, solamente no decepcionan a la oligarquía que ellos han formado, ¿no? La actualidad de la constitución política, la nueva que han hecho en el 2009, obviamente se ha hecho con baches y huecos específicos para que tengan una vía de escape y que nunca puedan dejar el poder, ¿no? Su sistema se ha demostrado, ¿no? Los mismos pueblos indígenas han mostrado cómo se corrompe el sistema democrático, cómo las instituciones han sido dañadas, a pesar de que antes eran malas, ahora están destruidas. Y esos mecanismos de frenos y balances que mencionaba Mateo, es que han sido completamente destruidos, ¿no? Entonces, esa constitución del 2009 fue hecha con esos puntos de escape para el autoritarismo. Algo parecido, digamos, a lo que ha pasado ahora en Ecuador, ¿no? Que Lazo ha utilizado algo que en realidad Correa lo hizo para su punto de escape de hacer la muerte cruzada, ¿no? Solo te dan un ejemplo, ¿no? La fiscalización e institucionalidad, ¿no? Que en el Estado es completamente nula, ¿no? Solo por dar un ejemplo,
En Bolivia, todas las instituciones públicas, instituciones de derechos humanos, Banco Central, todo eso debería ser nombrado por el Parlamento, ¿no? Y ni aún así, si el MAS antes tenía 2/3 para nombrar ese tipo de autoridades, no lo hacían, el que lo hacía era el presidente, ¿no? Por el simple hecho de tener a una persona que no sea un estorbo para el poder, ¿no? Entonces, obviamente todos esos ejecutivos y toda esa gente que está ahora, en teoría, en las instituciones de Bolivia, no es gente que realmente se preocupe por la democracia o los derechos humanos. Sin ir muy lejos, tenemos el caso del TIPNIS, ¿no? Que es el más claro ejemplo de cómo Evo Morales decide violar igual un parque que estaba protegido, ¿no? Para construir una carretera y específicamente un área donde hay mucho narcotráfico. Existe el Parque Madidi, ¿te recuerdas de Ruth Alipas, que ha venido de esa nación, donde ellos desde la subida de Evo Morales y el MAS al poder han sufrido de la contaminación de toda la Amazonía, ¿no? Las leyes que se hacen a medida de los empresarios del oro. Entonces, todas esas, ese discurso del MAS, del indigenismo, se cae automáticamente cuando uno ve las estadísticas, ve los números y ve a la gente, ¿no? Entonces, esa extorsión que existe con los indígenas, el ecocidio, el etnocidio, ¿no? Perdona si me voy mucho al tema de lo indígena, pero creo que es necesario mostrar eso también, ¿no? Porque nos hablan del tema de que tanto el MAS como Luis Arce son un partido de que se preocupa por la democracia y los indígenas, cuando vemos que en realidad lo único que ellos hacen es aliarse con mafias y sobre todo a nivel internacional. A ellos no les importa si es izquierda o de derecha, ya estamos viendo nuestra alianza como Bolivia con Putin, con el país invasor, ¿no? Y con Cuba, entonces básicamente con eso ya te puedes dar cuenta, ¿no? Del tipo de gobierno que tenemos, que hablan de colonialismo, pero el colonialismo lo hace el propio partido, porque ellos tratan de que un sector de su partido, que es de los Andes, tenga el dominio, ¿no? De todo el resto de los indígenas, ¿no? A cualquier opositor indígena se puede decir directamente, ya se lo tacha de vendepatria, que es la típica frase que se coloca, ¿no? Los opositores indígenas como Ruth, que tú has conocido, ¿no? Alex Vilca, todos esos son naciones indígenas que están al borde del etnocidio, donde todas sus regiones son contaminadas, ¿no? Por mercurio y ese tipo de venenos, ¿no? Que produce la minería. Entonces, obviamente el MAS no es un partido democrático, no es un partido antiimperialista, simplemente es un partido, ¿ya? Que se alía con cualquiera que le ayude a mantener el poder, ¿no? Vemos que ha tenido alianzas inclusive hasta con partidos de extrema derecha en Bolivia para conservar el poder. Entonces, la descripción que ha hecho Mateo ha sido una descripción bastante exacta y yo simplemente quería aportar esta parte de que tal vez la gente no conocía, ¿no? Sobre los pueblos indígenas, la democracia, la falsa democracia, ¿no? Que ellos proyectan al exterior y la propaganda, sobre todo, que ha calado bastante y como dijo Mateo, en el exterior en realidad han sido han tolerado todo ese autoritarismo que ha venido desde la era de Evo Morales. No estoy diciendo que antes era mucho mejor ni nada de Evo Morales, simplemente estoy contando este caso exclusivo, ¿no? de Evo Morales, ¿no? Y el movimiento al socialismo. Y ahora Luis Arce, que ha resultado ser peor que Evo Morales, ¿no? Entonces, que ha
implantado leyes del oro, donde ahora cualquier parque puede ser intervenido para la explotación del oro. Entonces, la oposición, lamentablemente en Bolivia, está bastante separada en muchos aspectos, más por ideología, y el tema de la democracia, creo que le falta mucho a la oposición boliviana para entender completamente qué es democracia, ¿no? Porque si tú le preguntas a un opositor qué es democracia, va a haber, digamos, gente que te va a responder, pero lamentablemente en Bolivia, te lo digo, ¿no?, con sinceridad, es que pesa más la ideología económica que la democracia. Y creo que ese es el gran error de la oposición boliviana, ¿no? Pensar en la ideología económica que en la democracia. Entonces, eso que sería algo resumido, ¿no?, de mi intervención, y vamos a seguir platicando un poco. Dale. Bueno, muchas gracias, Homero, gracias, Mateo. Me encanta escucharlos y sé que es bastante tarde para ustedes, que tienen que hacer un esfuerzo además, ¿no?, por seguir más o menos a esta hora de la noche para ustedes. Pero Homero, me interesaba mucho, creo que todos compartimos este interés, porque Evo Morales se ha adueñado de la bandera del indigenismo, ¿no? O sea, digo, ahí, tanto a nivel, no sé cómo es, bueno, sí, ahora sé un poco más cómo es a nivel interno a raíz de lo que vos me contaste, bueno, de lo que me contó Ruth cuando la conocí, pero él a nivel internacional es el defensor de los derechos indígenas. Entonces, ¿cómo hacemos para, ¿no?, cambiar esa situación donde él tiene tanto apoyo, tantos apoyo, digo, tanto de ONGs internacionales como también de países en el exterior que siguen comprando que Evo defiende los derechos indígenas, ¿no? Claro, mira, ya desde antes ya se vino, desde 2006, antes del 2006, la farsa, ¿no?, de que Evo Morales era un indígena. Sinceramente, en su cabeza Evo Morales, no sé si antes realmente él lo era, ¿no?, pero con el poder la gente se enloquece, ¿no? Pero el tema ahora es de que los mismos bolivianos y los mismos indígenas son los que tienen que desenmascarar a Evo Morales, ¿no? ¿Y cómo lo pueden hacer? ¿No? Somos los mismos bolivianos, y a través de ti, a través de cualquier persona que quiera escuchar a un opositor indígena, sea del Maridi, del Tibnis, de la Chiquitanía, de la Amazonía boliviana, mucha gente ni se imagina, ¿no?, la diversidad que existe en Bolivia, ¿no? Porque cuando alguien habla de indígenas de Bolivia, sin ofender, porque mi padre es del occidente, mi madre del oriente, entonces soy una mezcla de los dos, se imagina directamente ya las montañas y alguien con su alpaca, ¿no? Cuando en realidad Bolivia es mucho más que eso. Entonces, si tú me preguntas cómo hacer para quitar eso, simplemente, al menos mi respuesta, es que a través de bolivianos en el exterior, como Mateo en Madrid, ¿no?, que muchas veces ha hecho igual conversatorios con indígenas, han ido indígenas igual a Madrid y han hecho algunos viajes, ¿no?, es para informar sobre la situación de Bolivia. Poco a poco se puede ir cambiando. Es muy complicado porque ni a ellos mismos le creen. Ya la Ruth mismo ha dicho que ni a ella le creían en Suiza todo lo que le hacían a su etnia, ¿no?, a su nación, que ahorita son menos de 1000 y antes eran como unos 10.000, entonces los han ido extinguiendo poco a poco. Entonces, creo que eso de alguna manera cambia, porque el trabajo que hizo Evo Morales ya viene desde los 90, entonces creo que la oposición democrática y los indígenas de oposición se han dado cuenta que es la única manera, ¿no?, de hacer este tipo de actividades, conversatorios, pero de una manera informativa, ¿no?, sin extremismo, ¿no?, mostrando hechos objetivos, sin descalificar, digamos, sin pruebas, ¿no?, porque obviamente tienes que mostrar las pruebas. Y eso ayuda bastante, al menos ese es mi punto de vista, como yo lo veo, aunque entiendo la desesperación igual de algunas personas que dicen disparates, ¿no?, contra el gobierno de Luis Arce, pero con toda razón, porque hay mucha gente que ha sido asesinada, los mismos indígenas igual se sienten
que no pueden hacer nada, ¿no? Porque no tienen ni los medios económicos, ¿no? Ni las conexiones en el exterior. Y ahorita como las ONGs también son bastante limitadas las que están en Bolivia, entonces es más complicado que las ONGs se interesen. Y otro factor que yo creo que fue como muy importante para la propaganda de Evo Morales es que, aunque no queramos admitirlo, los partidos de izquierda se interesan mucho más por estos temas que los partidos de centro o de derecha, ¿no? Que ahora igual se han dado cuenta, hasta la misma la Unión Europea, que es un error hacerse de la vista gorda de los problemas de los países como Bolivia. Ya lo hicieron en Nicaragua, ya lo hicieron en otros países como en Venezuela, y creo que ese error de Bolivia no se debe repetir dentro de la Unión Europea y de ONGs en Europa, como el Fórum 2000, se están preocupando de la situación de Bolivia. Mateo. Gracias. Sí, yo iba, Sí, nada, sí, algo sí. que me llama la atención es esto, ¿no? Lo del ecocidio en la Amazonía boliviana, porque también la he escuchado a Tamara Suyu, que ustedes también la conocen, hablar también del ecocidio en la Amazonía venezolana. Lo mismo por los negocios del oro, ¿no? Es como que ahí después me pueden decir si hay algo donde los que estamos acá podamos leer al respecto, porque es como una literatura, es una información que nos está faltando, que no conocemos, y que realmente parece que, digo, más allá de los negocios también, ¿no? Está el tema del ecocidio, y digo, comparándolo con lo que fue en su momento Bolsonaro, no para defenderlo Bolsonaro, ¿no? Pero cuando empezó todo el tema de Bolsonaro en contra del Amazonas y todo esto, toda la comunidad internacional preocupada por Bolsonaro, y ahora estamos hablando del mismo problema y nadie parece preocuparse por esto. Así que si tienen datos, literatura, notas que podamos leer sobre eso, la verdad es que me parece que estaría bueno que nos compartan y poder compartirle a todos los que nos están escuchando también. Mateo, yo quería volver con vos con el tema de la juventud, porque vos decías que la juventud que se moviliza en el 2019 en gran medida reflejaba ese hastío, ¿no? Esa fatiga social, ese hartazgo, ¿no? De lo que ahora es evidentemente la nueva oligarquía. Yo tengo una visión particular sobre lo que pasa también post pandemia acá, particularmente post pandemia acá en la Argentina, también con la juventud, que hoy la mayor parte de los jóvenes, podría decir, no tengo números, ¿no? Pero tengo una intuición de que hoy la mayor parte de los jóvenes se están volcando para figuras políticas como Javier Milei, porque justamente Milei representa no lo anti-statu quo que representa ya hoy el kirchnerismo, ¿no? El kirchnerismo después de 20 años se transformó en la nueva oligarquía, en el nuevo statu quo, ya no es, ¿no? Aquellos discursos del 2003, 2004, 2005, ¿no? De Néstor, de que se vaya Bush y todo esto, ¿no? En aquella cumbre de las Américas nefasta de Mar del Plata 2005. Entonces, ¿quién para vos, Mateo, va a capitalizar este hartazgo de los jóvenes? Porque vos decías, hay otros dos grandes partidos, el del ex gobernador de Santa Cruz y el de Carlos Mesa, Comunidad Ciudadana, ¿no? Dijiste que era Comunidad Ciudadana. Bueno, si estos partidos pueden capitalizar ese hartazgo o están apareciendo nuevos liderazgos, alguien que canalice esa... Sí. Sí, y yo quería hacer un breve apunte con lo que comenté. Bueno, te he pasado información, ya Constanza la tienes, sobre el debate y las noticias sobre los pueblos indígenas en Bolivia. Y es importante que también se sepa, ¿no? De que en realidad lo que ocurrió también es un poco el silencio de los organismos internacionales sobre este punto. O sea, la CIDH, liderada por Abrao en su momento, era el director de la CIDH, se hizo la vista gorda en casos muy, muy duros que pasaron pueblos indígenas como la comunidad Chupiamona o como el caso de Chaparina, donde los persiguieron. De hecho, hay muchos detenidos ahora mismo identificados como presos políticos de comunidades indígenas, ¿no? En Bolivia.
Entonces yo creo que eso es un apunte importante. Bien, yo creo que en el contexto en el que estamos, en Bolivia ahora mismo, es verdad que no siempre el movimiento, el fenómeno, llamémosle, si queremos poner, digamos, sobre la mesa la situación, esta protesta social, no siempre se ve reflejada a nivel institucional y en términos políticos, ¿no? Eso es así. Es verdad que, por ejemplo, el caso de Milei, Bolsonaro en Brasil y otros casos en la región son el reflejo, son la consecuencia también de extremos al otro lado del espectro ideológico. O sea, son reflejos de un y otro lado, ¿no? O sea, eso es evidente. Y también en ese análisis entran temas como la crisis que ha vivido la región los últimos años, sobre todo también yo creo que desde el COVID-19, ¿no? O sea, la vuelta un poco a esta marea rosa que le llaman algunos analistas es también consecuencia de eso, ¿no? De una crisis económica, de una crisis, de un hartazgo de la gente. Había un dato muy interesante del grupo IDEA que establecía algo así como que más de la mitad de los gobiernos que hace 20 años se consideraban democráticos, que tenían regímenes democráticos, ahora hablamos de 2/3 de ese número de países que se encuentran bajo regímenes autoritarios o regímenes híbridos, ¿no? Entonces es un fenómeno curioso, de la cual América Latina no es ajeno. Y por otro lado, había un dato del último informe de 2022, si no me equivoco, de Economist, que decía que los niveles de satisfacción con la democracia en la región están por debajo del 40%, ¿no? Y en algunos casos, como en Perú y Colombia, por debajo de 20 puntos. Entonces yo creo que es un dato interesante porque este dato nos está diciendo algo, ¿no? Hay una crisis social evidente en Bolivia. Hay una crisis de propuesta en cuanto a la estructura ausente de los partidos que puedan canalizar precisamente, como decía, este hartazgo de la juventud, este cansancio social, esta denuncia y lucha contra el autoritarismo que no se concreta. Y yo creo que va a ser de difícil concreción. ¿A qué me refiero? Hay liderazgos que están reflejándose poco a poco, que se están construyendo, que yo creo que son interesantes. Está Rodrigo Paz, que es un senador de Comunidad Ciudadana, que ha sido alcalde de su departamento en su ciudad, en Tarija, que tiene experiencia y que puede ser un potencial candidato, creo yo, y desde mi punto de vista sería interesante que él, digamos, canalice de alguna manera. Está Soledad Chapetón, que es una líder indígena también, ella es de ascendencia aymara, que ahora mismo está con detención domiciliaria, es perseguida política, es una mujer joven que ha sido alcaldesa del Alto, una ciudad muy complicada, una ciudad, un bastión del MAS, o sea, eso tiene mérito, ¿no? Y yo creo que está Zvonko Makovic, que también ha estado preso 12 años por un caso falso de persecución política que ha montado en el entonces gobierno de Evo, acusado de terrorismo, de traición a la patria y de estos conceptos que se inventan los regímenes autoritarios para perseguir a la oposición. Es decir, yo creo que y digo estos porque son los que se me vienen a la cabeza ahora mismo, pero hay más también que son muy válidos. Y creo que hay que prestarles atención de alguna manera, pero que van a ir construyendo, yo creo, un proyecto. El desafío de estos partidos y de la propuesta en general
El desafío va a ser el llegar a un acuerdo de unidad para hacer frente al MAS. Un acuerdo de unidad que vaya a la par, como decía al principio, de una propuesta a una parte de la sociedad que quizás necesita certidumbre. Voy a lanzar algunos conceptos que yo creo que es importante y que yo creo que desde estos puntos se puede convencer a una parte de la población. Empleo, seguridad jurídica y sistema de justicia, ¿no? Yo creo que son 3 elementos claves, entre otros, que hay que empezar a aterrizar de forma seria. Si somos capaces de transmitir a esta gente, a este grupo social, de que si sale de la economía informal, Bolivia tiene un 80% de economía informal, la economía de Bolivia es un 80% sostenida por la informalidad, de que si sale de la economía informal va a tener seguridad jurídica, va a tener la garantía del Estado, va a poder sacarse un préstamo del banco, va a poder comprarse una casa con papeles, va a pagar un impuesto mínimo y el Estado le va a dar garantías. O sea, hacer propuestas básicas. En política hay poco que inventar. El sistema de justicia es un sistema que afecta a todos, porque la justicia, permítanme el término, en Bolivia está podrida. Por lo tanto, si somos capaces también de transmitir certidumbre a través de una propuesta basada en la reforma judicial, entonces yo creo que también va a ser interesante atraer a este grupo social, y empleo siempre. Entonces, porque es interesante, Bolivia, en Bolivia, en las elecciones de 2019, Evo sacó, Homero, corrígeme si me equivoco, un 38%. El 2019, cuando perdió la elección y como consecuencia el fraude. Luis Arce ganó el 2020 con el 52%. Es decir, hablamos de, o sea, casi o sea, de 38%, o sea, de la cantidad de porcentaje que está, o sea, que volvió a votar por el MAS, que no estaba convencida por el... Yo creo que hay que apuntar a ese dato. Y apuntar obviamente con una propuesta en los términos que comentaba, ¿no? Muchas gracias, Mateo. Ahí compartí ya por el chat el informe que me compartiste, así que lo que me compartiste lo compartí por el chat, les agradezco muchísimo, me encanta escucharlos y seguiría hablando de estos temas, tengo muchísimas preguntas, pero me parece que ya tenemos un panorama bastante claro de la situación política, y me gusta mucho, Mateo, también siempre como tratás de ser propositivo, ¿no? Frente al pesimismo reinante, pero también frente a la realidad que nos toca a todos, ¿no? Así que les agradezco muchísimo, Homero, muchísimas gracias por el tiempo de ambos. Quiero contarle a los que nos están acompañando, que habitualmente también están en estos encuentros de viejos y viejas y nuevas autocracias. Nuestro próximo encuentro es el lunes 12 de junio, donde vamos a estar compartiendo el mapa de integridad electoral que hace Transparencia Electoral sobre las elecciones subnacionales en Argentina. Esto fue algo que surgió en el conversatorio anterior de si bajábamos, ¿no?, de elecciones nacionales a subnacionales en la Argentina, qué pasaba, y que podíamos encontrar también estos ejemplos de autocracias. Así que ahí vamos a estar hablando de integridad electoral en la Argentina a nivel subnacional. El 26 de junio vamos a tener un invitado de lujo, miércoles 26 de junio vamos a estar con el embajador de Taiwán en Paraguay, que Paraguay es uno de los pocos países que todavía reconoce a Taiwán y nos va a estar acompañando el embajador justamente. Y también tenemos ya para julio a Felipe Benítez de Venezuela, que nos va obviamente a contar la situación actual y no tan actual de Venezuela, pero también como Mateo y como Homero, para saber cómo estamos, desde dónde venimos, a dónde vamos, cómo llegamos hasta acá y tratar de no seguir repitiendo
este círculo vicioso del populismo latinoamericano. Homero, Mateo, muchísimas gracias, lindísimo verlos, gracias a todos por acompañarnos, un gusto y nos encontramos en nuestro próximo encuentro de este seminario. Muchas gracias, Constanza. Buenas